a su programa Familia Formadora de Personas. Miren, nos alegra inmensamente que podamos compartir por este medio, que podamos reencontrarnos a través de esta radio. Han pasado muchas circunstancias, han pasado muchas situaciones, pero hoy queremos compartir con ustedes un tema muy especial. Y el tema que vamos a compartir hoy le hemos titulado No estamos solos en nuestras luchas. Este viene a raíz de que es un sentimiento que quizás alguna vez en nuestra vida hemos sentido, y hoy queremos que a la luz de la palabra de nuestro Señor queremos responder esa pregunta. La pregunta de ¿estamos solos en estas luchas? ¿Estamos solos ahorita en este momento con tantas incertidumbres, tantas situaciones que estamos viviendo en la vida? Cada uno tenemos diferentes situaciones, pero el mensaje que el Señor nos dice siempre es actual para cada uno de nosotros. Entonces, a través de este programa queremos que podamos descubrir lo que nos dice el Señor. Queremos a través de la lectura de su palabra descubrir cómo el Señor nos va llevando poco a poco y cómo podemos ir enfrentando cada una de las situaciones que se nos van presentando a lo largo de la vida. Pero vamos a poner en orden esto, y para ir desarrollando este programa, como siempre, lo primero que vamos a hacer es poner este programa en manos del Espíritu Santo para que nos ilumine, para que nos dé entendimiento y podamos ir comprendiendo poco a poco a través de la palabra del Señor cómo nos va a ir descubriendo este tema. Así que acompáñenme en una oración pequeña en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado seas, Señor. Bendito y alabado seas por siempre. Primero te queremos dar las gracias. Gracias por lo que nos has dado a lo largo de este día. Gracias por los milagros que has hecho por nosotros. Esas cositas tan pequeñas que nos das en el día a día, donde se demuestra tu grandeza. Te agradecemos por todas las bendiciones. Hoy específicamente queremos pedirte por todos mis hermanos que están conectados a través de este medio. Te queremos pedir por este programa y te pedimos pedir que derrames tu Espíritu Santo para que podamos hacer vida lo que hoy vamos a descubrir a través de tu palabra. Y a ti, mamita María, como sabemos que siempre estás intercediendo por cada uno de nosotros, ponemos también bajo tu protección este programa para que lo ponga a los pies de tu Hijo y sea como tiene que ser, en honor y gloria a nuestro Señor. Bendito y alabado seas, Señor, bendito y venerada seas, mamita María. Amén y amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, fíjense que hay muchas situaciones en la vida que se nos están presentando y quizás muchas veces nos hemos sentido solos. A veces sentimos que estamos luchando y no sentimos que se nos ayuda. A veces sentimos que no tenemos esperanza. Tratamos de buscar la forma de salir adelante. Y esto sucede a pesar de que tenemos una familia, que está nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos a nuestro lado, y que muchas veces es como la clave para alcanzar la felicidad. Pero también tenemos que darnos cuenta que en este proceso de lucha, en todo esto que estamos viviendo, no estamos solos en esas luchas que estamos en el día a día, en todos los tiempos. Esto es sumamente vital que lo entendamos, porque cuando creemos nosotros que estamos solos, viene un sentimiento que es la tristeza, y este sentimiento de tristeza viene a veces acompañado de muchas dudas, muchas incertidumbres, mucha oscuridad en lo que nosotros hacemos, y entonces a veces tendemos a encerrarnos y a sentirnos derrotados por la vida. Aquí hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Hoy con esta situación de la pandemia parece que las luchas, los retos son demasiados. Quizás enfrentemos diferentes situaciones. Estamos viendo hoy en día matrimonios rotos, hogares destruidos, incertidumbres sobre el futuro, qué es lo que va a pasar, proyectos que habíamos hecho y que nos parecen destruidos. La economía nos está golpeando por todos lados y cada vez nos parece peor, y como que no estamos viendo un futuro prometedor para nosotros. Fíjense que como un ejemplo que podemos irnos aclarando en este concepto, hace un tiempo escuchábamos una frase en una conversación que nos impactó mucho. Lo escuchábamos con Mirna y me impactó mucho esa frase. Y decía esta persona que estaba hablando, decía: estoy derrotado, mi vida no tiene sentido. Y esa es como una que frase se nos quedó
Y de raíz de eso pensamos hacer este programa. Esta persona, según relata el que estaba contando la historia de esta gente, de esta persona, había tomado muchas decisiones erróneas y malas en su vida. Se vio involucrada en vicios, en alcohol, en drogas. Y decía incluso que esta persona nunca había pensado que la vida le iba a resultar así. Decía que no estaba seguro ni cómo ni cuándo se había desviado y había ido tan lejos en lo que había hecho. Incluso hablaba, este testimonio que estaban dando, hablaba de que no estaba seguro cómo comenzar un camino de sanación y si la misma sanación era posible en ella misma. Y ahora, trayendo esto a nuestra realidad, incluso esta puede ser la realidad de nuestro hijo, que se había planteado tal vez un futuro de una manera y sin embargo por cualquier motivo la vida le dio tantas vueltas. Y tal vez esa sea la situación de algún hijo de nosotros. O puede ser incluso la realidad de muchos padres de familia que estamos viviendo hoy en día. Que a raíz de tantos problemas económicos, que a raíz de esta situación demasiado difícil, de que nos estamos perdiendo la esperanza, que hay tanta incertidumbre sobre lo que va a pasar en la familia, en lo económico, en la salud, en todas las adversidades. No sé, las circunstancias pueden ser muchas y los testimonios iguales pueden ser muchos. Pero hoy queremos enfocarnos en esto último que decía esta persona. Cuando hemos cometido errores, muchas veces nos sentimos desilusionados. Cuando nosotros sentimos que las decisiones que hemos tomado nos llevan a situaciones extremas de la vida, como que esa frase que uno dice, no estoy seguro de cómo comenzar un camino de sanación, y más que todo, muchas veces decimos, no sabemos si esto es posible. Entonces, cuando nosotros estamos decepcionados, cuando los talentos, cuando esas bendiciones que hemos recibido, aunque a veces son muchas, no las percibimos. Sentimos como que no tenemos futuro. Nos sentimos desesperados. Entonces, si alguno de ustedes está pasando por un momento difícil, es bueno tratar de comprender con todo nuestro corazón que Dios siempre tiene un plan y un propósito para reparar esta etapa de nuestra vida. Esto es muy importante, porque no hay que perder la perspectiva en las situaciones malas que podemos estar viviendo. Miren, el hecho de que estemos oyendo este programa no es una casualidad. A veces esas luchas que estamos enfrentando en nuestro matrimonio, en la salud, en la economía, en cualquier parte de nuestra vida, nosotros queremos compartirles 3 realidades que siempre tenemos que recordar, que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que meditar a la luz de lo que es la palabra de Dios. Son 3 realidades que queremos destacar en este programa y que primero Dios nos ayuden a entender qué es lo que está pasando. La primera realidad es algo bien importante. Dios nos crea para amar y ser felices. Y no olvidemos, somos obra de Dios. Te lo repito, Dios nos crea para amar y ser felices, y somos obra de Dios. ¿De dónde tomamos esto? Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor para que Él nos ilumine y cuál va a ser y cuál es la base de lo que estamos hablando. En Génesis, en el capítulo 1, fíjense, el primer capítulo de la Biblia, en Génesis, capítulo 1, versículos del 26 al 27. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Dice, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tengan autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer lo creó. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué nos dice la palabra de hoy? Nos dice que somos el centro y la cima de la creación. Lo que hemos leído nos enseña que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de quién, no de cualquiera, sino que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos obra de las manos del Señor. ¿Qué pasa? Que nos dio inteligencia para razonar, nos dio inteligencia para darle sentido a nuestra vida,
nos dio inteligencia para que sepamos cómo actuar. Y fíjense que el fin último de la creación y la mayor gloria de Dios es la felicidad de nosotros, la felicidad del ser humano. Si pueden ampliar esto, pueden ir al Catecismo de la Iglesia Católica y lo pueden leer. Los numerales 294 y 384 hablan mucho de esto. Pero no nos queremos ir en la parte teológica, sino que en la parte del plan de Dios en la familia humana. ¿Cuál será el plan de Dios para la familia? Bueno, que viva unida, que sea feliz. ¿Por qué podemos decir esto? Porque tenemos que ser como la Sagrada Familia. La Sagrada Familia, ese es el plan ideal para nuestra familia. Entonces, dentro de eso, Dios nos crea para amar y ser felices, definitivamente. No nos crea al azar y para que salga lo que salga. No, Él tiene un plan para nosotros. San Juan Pablo II decía en la encíclica de Familiares Consorcio, decía algo bien lindo y decía que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, llamándolo a la existencia por amor, y lo ha llamado al mismo tiempo al amor. ¿Qué sucede hoy en día? Nos estamos alejando mucho del amor. Nos estamos alejando mucho de la fuente del verdadero amor. Nos estamos alejando mucho de Dios. Entonces, como estamos alejados de la fuente donde está el propio amor, ¿qué es lo que sucede? Empezamos a no reconocer el verdadero amor. Y creemos que el amor está o se encuentra en diferentes cosas y situaciones a lo largo de la vida que al final de cuentas nos terminan decepcionando. Entonces fíjense, a pesar del fallo, de la desobediencia de Adán y Eva, que rompió el orden y la armonía de la creación, el ser humano nunca ha sido abandonado por Dios. El ser humano mandó al Señor y nos ama tanto que siempre ha estado pendiente de nosotros. Y nos dijo y nos dio mandamiento. Nos dio un mandamiento bien interesante y de nuevo está en Génesis, en el capítulo 2, versículos 16 al 17. Fíjense lo que nos dice el Señor para ir dilucidando este tema. En el capítulo 2, versículos 16 y 17 de Génesis nos dice: y Yahvé Dios le dio al hombre un mandamiento y le dijo: puedes comer todo lo que quieras de los árboles del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comas de él, ten la seguridad de que morirás. Ese fue lo que pidió el Señor. Sin embargo, a raíz de la desobediencia que hubo, entonces como que nos alejamos de eso, nos alejamos de esa gracia. Pero gracias a Cristo y a su redención, con la gracia de Dios, fuimos elevados por Jesucristo a la dignidad de hijos de Dios, cuando mandó a su Hijo Jesucristo para que nos rescatara, para que nos salvara. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Y por qué estoy razonando esto? Porque hay que tener cuidado en no creer la mentira que nos está vendiendo el mundo, que dice que nuestra identidad está determinada por nuestros éxitos o por nuestros fracasos. Cuidado con eso. Cuidado con eso, porque estamos viviendo en un mundo que está muy desarrollado económicamente, con mucha tecnología, con muchos medios de comunicación, con lo que sea, pero humanamente estamos muy disminuidos. El progreso material no está asegurando la felicidad. El progreso económico no nos asegura la verdadera felicidad. El Señor nos dice que nosotros somos su obra maestra. Entonces, cuando te sientas, cuando nos sintamos desconsolados, cuando nos sintamos que ya no podemos, recordemos lo que nos dice la palabra de Dios: somos obra de Dios. Entonces no somos cualquier cosa. Por lo tanto, tenemos que sentirnos identificados con Dios. Tenemos que permitirnos conocerle. Tenemos que permitirle que Él actúe en nuestra vida. No permitamos que las presiones que están viviendo actualmente nos haga alejarnos de Dios. No permitamos que a raíz de la situación económica, que a raíz de la falta de trabajo, que a raíz de las enfermedades, que a raíz de la pandemia creamos que Dios nos está castigando. No nos alejemos del Señor.
Miren, cuando nosotros nos empezamos a alejar del Señor, cuando nosotros empezamos a alejarnos de Dios, comenzamos a creer ese montón de historias que el mundo nos está inventando y perdemos la brújula de nuestra vida. Muchas veces no nos damos cuenta que Dios nos dispuso para que nos ocupáramos, como Él dice, de las buenas obras que Él nos va encargando. Es que Dios nos encarga que hagamos cosas pequeñitas, no cosas extraordinarias, no cosas espectaculares, no. El Señor trabaja en lo sencillo. Por eso es que en la oración al inicio dije, le damos gracias a nuestro Señor por esos pequeños milagros que nos hacen en el día a día. Ya se pusieron a pensar que cuando despiertan y pueden respirar, ese es un milagro grande que nos da el Señor. Ya se pusieron a pensar de que el hecho que podamos llevarnos un alimento a nuestra boca también es una gracia de nuestro Señor. Ya se pusieron a pensar solo el hecho de que estamos aquí comunicados por este medio es una bendición del Señor. Entonces, ocupémonos de las cosas que nos encarga el Señor. Muchas veces nosotros hacemos cosas que el Señor nos encarga sin darnos cuenta. Con el simple sencillo de darle un saludo a alguien que encontramos en la calle, decirle a alguien Dios le bendiga, tal vez le estamos alegrando el día a esa persona que no ha recibido ningún halago en ningún lado. Entonces esos pequeños encargos son los que el Señor nos da. Esos pequeños encargos son los que como el Señor actúa a través de cada uno de nosotros. Entonces recuerden, nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor. Entonces no perdamos de perspectiva esto. No nos confundamos, no dejemos que el mundo nos esté confundiendo. Sobre todo en estos momentos de tanta crisis, donde estamos siendo bombardeados por noticias fatalistas, por enfermedades, por la economía. Dios mío, entonces, ¿qué vamos a hacer? No, vamos paso a paso. Pero no olvidemos sobre todo que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Segundo aspecto que queremos recalcar en este programa. El amor que Dios nos tiene es para siempre. No es para un momento, no es para un periodo, no es mientras estés bien, no es el amor de Dios, no es solo mientras tengas éxito. El amor de Dios no es mientras tengas dinero. El amor de Dios no es si estás mal económicamente, ya no te quiero. No, no dejemos que nos vendan esas falsas ideas. El amor que Dios nos tiene es para siempre. Hay una lectura que nos reconfirma lo que estamos hablando y se encuentra en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 10. Un solo versículo. Fíjense que lo que nos dice la palabra del Señor. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10. Nos dice la palabra del Señor. En esto está el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué quiere decir esto? El amor del Señor no es con condiciones. El amor del Señor es incondicional. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando sentimos que estamos fracasando, cuando sentimos que estamos metidos en un hoyo, cuando sentimos que estamos metidos en problemas, el mundo nos vende la idea que el Señor nos ha abandonado. Y el amor del Señor es incondicional. Ahí está en la palabra del Señor. Miren, podemos sentirnos solos, podemos sentirnos abandonados, pero el Señor es el dueño de todo. Y Él siempre va a estar con nosotros. E incluso nos ama mucho más de lo que nosotros nos podamos imaginar. Lo que pasa es que a menudo no vemos las cosas claramente. Cuando estamos bajo el efecto del dolor, cuando sentimos que el corazón lo tenemos hecho 1000 pedazos, nunca perdamos de vista lo que nos dice la lectura del Señor, que Él nos amó primero. Y amar primero quiere decir sin ninguna condición. Ahora, si usted se pone a pensar, y yo soy digno del amor de Dios, ¿qué es lo que te dice el mundo? No, nadie es digno del amor de Dios. Mentira. Somos dignos del amor de Dios porque Él nos amó primero. El amor de Dios es incondicional. No pone condiciones, simple y sencillamente te ama. Te ama como eres, pero también te quiere rescatar para que puedas enmendar lo que estás haciendo mal.
Entonces nunca perdamos de vista lo que nos dice la lectura del Señor. Él nos amó primero y su amor no depende de lo que nosotros hagamos o seamos, sino que nos ama sin condición. Su amor es eterno, y amor eterno quiere decir que para siempre. Y ese para siempre entendámoslo bien. Para siempre quiere decir la parte humana que estamos viviendo ahorita, que puede prolongarse, ¿qué? 100 años, 60 años, 70 años, 100 años, 110 años de vida humana. Pero eternamente quiere decir más eternamente. Eternamente. Entonces démonos cuenta de eso, descubrámoslo, entreguémonos a Él, permitamos que Él actúe en nuestra vida. Entonces, pero para entender eso, ¿qué es lo que pasa? Para entender eso tenemos que conocerlo y tenemos que aprender a amarlo. Entonces debemos de pasar de creer en Dios a creerle a Dios. Pero esto únicamente lo vamos a lograr sentirlo a través de algo que se llama fe. Entonces es todo un proceso. No es de la noche a la mañana. No es que yo levanto la mano y estuvo. No, es un proceso. Y ese proceso de fe que nos lleva a lo largo de todo el caminar se llama el proceso de conversión. Entonces ese proceso de conversión es el que nos va a ir acompañando a lo largo de nuestra vida. Entonces, repitámonos esto: el amor que Dios me tiene es para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que la única forma que yo me puedo alejar de Dios es ignorándolo. La única forma que yo me puedo alejar de Dios es no permitiéndole que Él entre de mí, porque eso sí, el Señor siempre, siempre está esperándonos, pero no va a actuar si nosotros no le permitimos. ¿Se recuerdan aquello que dice en Apocalipsis, que estoy a la puerta, toco y espero a que tú me abras? Si me abras, yo entraré. Entonces, tal vez lo que está esperando el Señor ahorita para que tú te des cuenta que Él está ahí, es que quieras dar el paso hacia Él, es que quieras acercarte a Él. Entonces, si nosotros reconocemos cuánto nos ama Dios, si nosotros reconocemos todo el inmenso amor que Dios nos tiene, no vamos a tener, como les dijera la expresión, no vamos a tener las ganas de huir de Él, sino que vamos a saber que vamos a querer agradarle, vamos a pedirle perdón por todo lo que hemos hecho, vamos a entregarle todas nuestras preocupaciones y vamos a pedirle ayuda en lo que estamos pasando. Entonces, por eso es que el amor de Dios es incondicional, pero tenemos que descubrirlo. No nos dejemos contaminar por el mundo que nos dice es condicionado a este éxito que tengas. No, tenemos que irnos poco a poco enterando y dejando que Él actúe en nuestra vida. Y un tercer detalle que quiero que les quede bien claro en esto es que el plan de Dios es muchísimo, muchísimo mejor que el nuestro. El plan de Dios que tiene para tu vida, el plan de Dios que tiene para mi vida, el plan que Dios tiene para todos nosotros es mucho mejor que el nuestro. ¿Y por qué hago énfasis en eso? Porque muchas veces nosotros planificamos nuestra vida y no permitimos quizás que Dios actúe en nuestra vida porque no está yendo en lo que nosotros queremos o hemos planeado. Y quizás no nos damos cuenta de que lo que Dios quiere para cada uno de nosotros es mejor que lo que nosotros quisiéramos para nosotros mismos. Hay una lectura que está en el Antiguo Testamento y está en Jeremías. Fíjense, en el Antiguo Testamento, en Jeremías, y es un solo versículo, en el capítulo 29, versículo 11. Capítulo 29, versículo 11. Fíjense lo que dice la palabra del Señor para reafirmar este punto. Dice: porque yo sé muy bien lo que haré por ustedes. Les quiero dar paz y no desgracia, y un porvenir lleno de esperanza. Palabra de Yahvé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense bien, dice el Señor: yo sé muy bien lo que haré por cada uno de ustedes, por cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que quiere? Darnos paz y no desgracia, y un porvenir lleno de esperanza. El Señor te trae paz. No te dice te voy a quitar las dificultades.
No te dice no vas a tener problemas. No te dice no vas a tener situaciones económicas difíciles. No te dice no vas a tener enfermedades. Pero sí te promete la paz. ¿Qué quiere decir la paz? Que a pesar de las dificultades, que a pesar de los problemas, que a pesar de las situaciones que estés viviendo, el Señor te trae paz siempre y cuando tú lo tengas contigo. Siempre y cuando tú le abras las puertas para que Él pueda entrar. Y te va a dar esperanza. Un porvenir, dice, un futuro lleno de esperanza. El Señor siempre te da esperanza. Generalmente los planes de Dios casi siempre son diferentes a los nuestros. Pero ojo, sus planes siempre son perfectos. Y esto no hay que perder la mirada en eso, que los planes de Dios siempre son perfectos. Si las cosas en nuestra vida a veces no funcionan como esperábamos, o no funcionan como teníamos planeado, puede ser que Dios te esté tratando de redirigir hacia un plan mucho mejor. Tenemos que tener la paciencia de esperar. Tenemos que tener la paciencia de esperar el lugar y ver hacia dónde nos lleva y no forzar las cosas. A veces nosotros queremos pongamos un ejemplo, a veces nosotros tenemos planeado comprar una casa en un lugar y comprar esa casa en un lugar y ponemos todo nuestro empeño en hacerlo, y de repente de la nada resulta que no se nos dio, no pudimos por lo que fuera, y quizás más adelante encontramos otra casa en otro lugar diferente con otras cosas y mucho mejor que queríamos. Es un ejemplo que podemos tener. ¿Por qué? Porque Dios no mira el momentito, sino que mira todo el panorama completo. Entonces nosotros tenemos que estar atentos hacia donde el Señor nos quiere mandar, a saber escuchar la palabra del Señor. Miren, sabemos que en estos momentos de angustia, quizás esto que estoy hablando es bastante difícil de entender, pero tenemos que tomarnos de Él. Sobre todo cuando creemos que todo está perdido, sobre todo cuando creemos que no hay solución para nuestros problemas. Hay un capítulo, hay una lectura que deberían de hacerla ustedes y anótenla. Es en Hebreos. En Hebreos, en el capítulo 10, del versículo 32 en adelante. Mira, ahí hay un gran ejemplo de esto. Hay un gran ejemplo sobre lo que estamos viviendo. Los invitamos a leerlo despacio, a que lo mediten en sus hogares. Recuerden, Hebreos, capítulo 10, versículo 32. Tenemos que, a través de eso, entender que el plan de Dios es mejor que el que nosotros tenemos pensado. ¿Qué es lo que sucede con esto de que el plan de Dios es mejor que el que tenemos pensado? Muchas veces nosotros nos tiramos a situaciones humanas y tal vez nos estamos metiendo en líos que ni siquiera visualizamos, pero que a la larga podemos estar cayendo en situaciones innecesarias. Entonces la palabra de Dios nos dice claramente en esta lectura que está ahí, y por eso no se las quiero leer, sino que nos gustaría de que tomaran su Biblia y la leyeran y que la meditaran, que la hablaran con su esposa, con su familia, para que tal vez ahí le da las luces de lo que está pasando. Esta lectura básicamente habla de que en aquellos tiempos se tuvieron que soportar cosas muy duras, muy dolorosas, que los primeros cristianos fueron expuestos a humillaciones, a pruebas, que tuvieron que participar en muchos sufrimientos, muchos sufrieron en las cárceles, a muchos les quitaron todos los bienes que poseían, y sin embargo, allí dice en esa lectura cómo los primeros cristianos aceptaban gozosos, sabiendo de que había algo mejor, que había futuro algo mucho más interesante. Sabía que a futuro les esperaba la paz del Señor, sabía que a futuro el Señor los iba a estar esperando. Y por eso termina la lectura esta, que no hay que perder la perspectiva de que la recompensa que Dios nos promete a cada uno de nosotros es muy grande. Entonces esa lectura básicamente dice y nos llama a que no perdamos la esperanza. Esa lectura nos llama a que nosotros tengamos fortaleza, pero sobre todo nos llama a que en estos momentos de grandes pruebas nosotros no perdamos
el hilo, no perdamos el tomarnos, no perdamos el estar agarrados de la mano del Señor. Eso es bien importante. Fíjense, 3 realidades que hemos visto ahorita. 3 realidades para poder llevar estos momentos difíciles en nuestra vida. Y no olvides estas 3 realidades que han sido tomadas de la palabra del Señor. Hemos hablado de estas realidades, que Dios nos crea para amar y ser felices, y que somos obra de Dios. Amar y ser felices, y que somos obra de Dios. Esa es la primera gran realidad. Pero para lograrlo, tenemos que estar tomados de la mano del Señor. Para lograrlo, tenemos que estar tomados de la fuente del verdadero amor. No podemos amar, no podemos aprender a amar, no podemos dar amor si no estamos tomados de donde viene el verdadero amor. Y ese amor es el Señor. Si nosotros queremos amar, si nosotros queremos ser felices, tomados del amor teórico, retórico que nos vende el mundo, vamos a ser felices tal vez un instante, cuando logremos comprar algo, cuando logremos obtener una meta de estudio, lo que decíamos, pero va a ser temporal. El verdadero amor y la verdadera felicidad nos da el estar tomados de la mano de Dios. Segunda realidad que hemos visto: el amor que Dios nos tiene es para siempre. ¿Qué dijimos de esto? Que el amor de Dios no es un instante, no es bajo una condición, no es si logras algo, no es si tienes algo, no, es incondicional. Pero nosotros, para darnos cuenta de eso, tenemos que abrir nuestro corazón, tenemos que abrir nuestra puerta para que el Señor entre y podamos recibir todo ese amor que Dios nos tiene. Entonces depende de nosotros. Él ahí está, Él siempre va a estar a la parte tuya. Ya sea que lo necesites, ya sea que te arrepientas, ya te consideres el mayor pecador del mundo, el Señor siempre va a estar ahí. Él siempre va a estar ahí, porque Dios te ama para siempre. Y otra realidad que hemos visto, que es la tercera que hemos visto, es que recuerdes que el plan de Dios es muchísimo mejor que el nuestro. Él tiene la perspectiva completa de todo lo que está pasando. Él siempre tiene la realidad de lo que estamos viviendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Señor siempre tiene un plan para nosotros. En estos momentos difíciles de tu vida, tenemos que arroparnos al Señor. Tenemos que agarrarnos al Señor. Miren, hace poco se estaba leyendo en el Evangelio del día, precisamente hoy, donde estaba la hemorroísa, que había perdido todo, que había perdido toda su fortuna, que había pasado toda su vida consangrado, y ella supo que si le tocaba el borde al Señor, se iba a curar. Eso se llama fe, porque ella supo llegar, buscarlo, pero no se quedó sentada, no se quedó ahí esperando. Ella buscó al Señor. Y lo mismo le pasó a Jairo en esa misma lectura. En esa misma lectura, Jairo muere su hija. ¿Y qué hace Jairo? Va donde el Señor y lo busca y le pide. Entonces, en estos momentos difíciles de la vida, arroparnos a Dios quiere decir buscar a Dios, contarle a Dios, entregarle todos sus problemas a Dios, hacerle partícipe de lo que te está pasando. Acude a Él, búscalo, encuentra que Él te va a oír. Y ojo, eventualmente todas las situaciones pueden pasar. Y después, cuando la situación que estés viviendo hoy, ahorita haya pasado, debes también de cobijarte al Señor. No solo en los malos momentos búscalo, no, búscalo sobre todo en los buenos momentos, porque los buenos momentos que tienen son bendición del Señor, y los malos momentos también son bendición del Señor. Hace poco, en una prédica, el padre Tomás Guerrero, que es legionario de Cristo, decía de que pídele a Dios, decía, de que todos los días toques fondo en tu vida, porque solo cuando tocas fondo te vas a dar cuenta de la grandeza de nuestro Señor, que es el único que te puede sacar de ese fondo que has tocado. Entonces a veces los problemas nos llevan precisamente a eso, a tocar fondo, a no encontrarle solución a las cosas.
Entonces, cuando no encuentras solución, cuando tu mente ya no te da para encontrar una solución lógica, una solución humana, entonces el Señor de alguna forma empieza a poner las piezas, si te entregas a Él, para que puedas salir de esto. Así que este mensaje prácticamente más que un mensaje de familia, es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de amor que esperamos que te haya podido dar un poco de esperanza, de esa esperanza que tanto necesitamos en estos días. Lo hemos visto a la luz de la palabra del Señor, y al final de cuentas lo que te dice el Señor: yo estoy aquí en tus malos momentos, en tus buenos momentos, y mi amor siempre va a estar incondicionalmente para ti. La situación ahorita está difícil, sí, pero no únicamente estamos hablando de una situación difícil como la actual, sino que puede ser una situación difícil donde tú o alguien de tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa, quien sea, tenga problemas de otra índole, tenga problemas de drogadicción, de alcoholismo y todo eso, y no hay en cómo salir, porque se sienten avergonzados de llegar al Señor. Entonces no, el Señor te dice: mi amor para ti es incondicional. Y si tienes problemas en tu relación de esposos, si tienes problemas con tus hijos, recuerda, el amor del Señor es incondicional. Tienes que acudir a Él, tienes que pedirle a Él. Entrégale tus problemas a la mano del Señor. Entrégate a Él. Y Él va a mover los hilos de acuerdo a tu mejor conveniencia y te va a dar lo que más te conviene. No lo que pidas muchas veces, sino que lo que más te conviene. Así que esperamos que este mensaje de amor haya podido darle un poco de esperanza, de esa esperanza que tanto andamos buscando en estos días, y esa esperanza que es tan necesaria para todos y para cada uno de nosotros. Así que los esperamos el próximo martes para otro programa. Este es su programa, valga la redundancia, Familia Formadora de Personas, y donde siempre nos sentimos contentos, dichosos, bendecidos que podamos compartir una serie de temas con ustedes a lo largo de esta radio, nuestra tan querida Radio San José. Así que el Señor me los bendiga. Le mandamos muchos saludos, le mandamos un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, y que la paz del Señor siempre, siempre nos acompañe, les acompañe, y que seamos una familia a través de este medio. Así que siempre nos despedimos con esta linda ejaculatoria muy propia de la radio, diciéndoles que viva Jesús, María y José para siempre en nuestros corazones. Muchas bendiciones.